Continuamos conversando con el economista Iván Joven G. Cortiñas. Bueno, estamos hablando de puntos claros y puntos oscuros. Vamos a continuar, porque dice que todavía le faltan puntos claros y oscuros. Vamos a seguir en esa dirección. Sí, porque definitivamente, Juan, la economía dominicana ha tenido un desempeño claro, oscuro, al cierre del 2024. Hablé del PIB, hablé de la inflación, hablemos del empleo. El gobierno ha anunciado de que ha aumentado en récord histórico la cantidad de dominicanos trabajando a través de sus políticas públicas. Y ciertamente que observa la encuesta nacional de trabajo que hace periódicamente el Banco Central, hay un aumento del empleo. Pero ¿cuál es el punto claro? ¿Cuál es el punto oscuro de ese punto claro? Bueno, que el aumento significativo donde se ha producido en el empleo es el empleo informal. Y tiene un gobierno, digamos... Que ronda ya un 55%. Sí, así es. ¿Puede atribuirse como un éxito que el empleo informal crezca? Pues claro que no. Es lo contrario, es un revés. Porque quien acude al mercado informal es porque no encuentra colocación en el mercado formal. Porque todo el mundo sabe que el trabajador del mercado informal está desprovisto de seguridad social, de seguridad laboral. No es un empleo de calidad. No es un empleo de calidad. Al menos es de menos calidad que el empleo formal. Entonces es un punto oscuro. Otro punto claro oscuro del desempeño económico del 2024 tiene que ver con las reservas internacionales del Banco Central. 13.054 millones de dólares en el mes de noviembre acumuló el Banco Central. ¿Cuánto teníamos el país de reservas internacionales en enero del 2024? Más de 15.000 millones de dólares. Quiere decir que se redujo desde ese monto a 13.054 millones. Pero ¿cuánto teníamos en noviembre del 2023 de reservas internacionales? También 13.000 y tantos millones de dólares. Lo que significa que transcurrido un año, noviembre del 2023, noviembre del 2024, hoy día tenemos la misma cantidad de reservas internacionales que en el 2023 y menos que en enero del 2024. Por lo tanto, ese es un punto oscuro del balance claro oscuro. El Banco Central tuvo que utilizar esas reservas. Sí, haciendo operaciones de mercado abierto para un poco frenar el tema de la presión cambiaria. Otro punto claro oscuro, para no cansar a los quienes nos están viendo por los canales de televisión y también por las redes, bueno, tiene que ver con la tasa de interés bancaria. Esa tasa que utilizan los bancos para prestarle al consumo, para prestarle al comercio, para prestarle a las actividades productivas, etcétera, a las actividades económicas en sentido general. ¿Qué ha pasado? El Banco Central tenía una tasa de política monetaria de 8.5% en junio del 2023. Cuando un banco central en cualquier país del mundo reduce o aumenta su tasa de política monetaria es con la finalidad de lograr un efecto traspaso hacia las tasas de interés del sistema bancario. Pasiva y activa. Si la baja la tasa de interés monetaria es para que la tasa de los bancos también baje. Tengo un impacto positivo. Y ellos la bajaron, correcto, desde 8.5% junio del 2023 a diciembre del 2024 a 6.25. Entonces, muy bien, eso es un punto claro, es un punto positivo de las autoridades monetarias. Pero ¿qué ha pasado entonces con la tasa de interés de los bancos? La que le presta a los ciudadanos, a los que nos están viendo, los que usan tarjeta de crédito, préstamos personales, préstamos hipotecarios y préstamos comerciales, distintos tipos de préstamos, que la tasa de interés, en vez de bajar, como pasó con la tasa del Banco Central, lo que ha hecho es aumentar. Es un contrasentido. Claro. ¿En cuánto estaba la tasa de interés en junio del 2023 de los bancos? Algo más del 12%, 12.4, 12.5. ¿En cuánto está ahora? Diciembre del 2024, sobre el 15%. Es decir, que en vez de bajar, lo que hizo fue elevarse. Sí. Por lo tanto, uno puede decir que ese es un fracaso de la política monetaria en términos de lo que es el precio del dinero.
Por lo tanto, ¿Por qué entonces un se punto explica oscuro. que debió descender, ¿no? A bajar 225 puntos, ¿no? Debió descender la tasa de interés pasiva y activa. Incrementaron las dos. Así es. O sea, ¿cómo se explica? Que eso, Bueno, se explica porque la economía no tiene suficiente liquidez. ya. Y por eso, perdón que te interrumpa, el gobierno haciendo algún esfuerzo con colocar recursos Sí. para sectores productivos. Ahí vino la liberalización, del algunos- encaje legal. del encaje legal. Creo que en todas ocasiones se ha hecho. Y honrar compromisos con los instrumentos financieros del Banco Central. Por eso los valores en circulación ya están por debajo del billón de pesos, cuando hace poco estaba sobre el billón de pesos. De manera que la ausencia o la precariedad de liquidez en la economía dominicana es lo que hace que los bancos comerciales no hayan reaccionado positivamente hacia la baja con su tasa de interés. ¿Por qué? Porque como hay poco dinero circulando, pues obviamente los bancos andan detrás de esos bancos para captarlo como depósito, para ellos luego poderlo prestar. Esa es la parte de la intermediación financiera. Claro. Entonces, como hay poco dinero, pues, ¿qué pasa con el precio? Tiene que aumentar. ¿Y cuál es el precio de la moneda? La tasa de interés. Esa es la razón por la cual la tasa de interés no ha bajado y no se ha logrado el efecto Entonces traspaso. fracasa la política monetaria. En ese aspecto del manejo de la tasa de interés es un punto oscuro, del claro oscuro del desempeño económico del año 2024 para la economía dominicana. Y esa presión sobre el dólar, al final de año lo vemos ya, hay gente que está haciendo transacciones sobre el 61%. 61%, ¿no? De 61 por 1. 61 por 1. Sí, claro, un 61%. 61 por 1, 61.25 y más de ahí. O sea, es preocupante que el año cierre con ese comportamiento. Sí. En términos oficiales, la tasa de cambio que registra el mercado, en el mercado spot, es de 60.88-89. Ya. Pero se hacen operaciones del mercado cambiario sobre, por debajo de la mesa, como se dice, que llega al 61, como usted, y hasta un poco más, como usted lo acaba de indicar. ¿A qué se debe eso? Bueno, distintos factores pueden haber ocasionado eso. Y yo creo que una de las razones es el hecho de que se retirara la reforma fiscal, los agentes económicos vamos a anclarlo en una moneda dura, Ya. porque uno no sabe lo que puede venir. Esa es una... Se vive mucha incertidumbre algunos meses. Sí, esa es una razón. Otra razón, lo cíclico de la economía. Diciembre, importaciones. No siempre, pero en muchas ocasiones acontece que este es un mes pico, ¿no? Y naturalmente las expectativas de un año 2025 que no parecería ser halagüeña en el campo internacional. Yo creo que son factores que, recuérdese que el dólar norteamericano se ha apreciado en los mercados internacionales de divisas. El hecho de que el dólar se aprecie en los mercados internacionales hace que el costo de la adquisición de esa moneda para los países no productores de dólares, sino que tenemos que conseguirlo a través de exportaciones o de préstamos, se nos hace más caro. Más caro. ¿Y qué hacen muchos agentes? Bueno, vamos a anclarlo ahora, antes que el dólar siga fortaleciéndose, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene de que Entonces, el dólar ahorra el dólar para hacerle frente a las su compromiso eventualidades y los futuro. compromisos futuros de corto plazo. Mire, a pesar de todo eso que usted analiza, que tiene muchísima razón en lo que plantea, hay valoraciones positivas de organismos internacionales sobre el comportamiento de la economía dominicana y recientemente pues la firma calificadora de riesgos Standard & Poor's pues le dio un espaldarazo al gobierno y proyecta que la economía dominicana va a crecer un 5% en los próximos 4 años y le da mejora la calificación BB positivo, ¿no? Ajá, W positivo. Positivo, entonces W más. más. ¿Cómo se explica eso? A pesar de incertidumbre que puede haber, se proyecta ese crecimiento de la economía y esa valoración, y se habla de que el ingreso per cápita del país ha aumentado del 2014 al 2024 de 6.500 millones, creo que dicen 11.500 millones, y que eso es favorable. Mira, como yo lo veo
A pesar de que hay críticas, hay también, ¿verdad? El tema de la reforma y todo ello. Yo lo veo en forma distinta. Para mí esa nota que emitió Standard Poor's y otra firma calificadora de riesgo, más que ser un piropo para las autoridades o un reconocimiento a las autoridades, le tumban el discurso de lo que se argumentó para la reforma fiscal. Sí, se lo tumba porque ellos mismos están diciendo que la economía está en capacidad de seguir creciendo alrededor de un 5%. A pesar de los pesares. A pesar de los pesares. Entonces, ¿y se quiere crecer más de ahí? No, porque crecer más de ahí implica sobrecalentar la economía, exponerse a un sobrecalentamiento de la economía, lo cual implicaría a su vez un aumento de la inflación, cosa no deseada por ningún país del mundo. De manera que la noticia es buena en cuanto a que mantiene la calificación de riesgo. Que le permite colocar en los mercados internacionales posiblemente. Por lo menos desde el lado nuestro sin mayores dificultades. Exacto. Por el lado nuestro, porque por otro lado sí pudiera tener mayores dificultades. Pero había algún nivel de incertidumbre en los agentes económicos de que si la firma podría venir con una calificación menor, que le iban a degradar la calificación crediticia. Pues desde ese punto de vista es una noticia positiva para el gobierno dominicano y para el país también. Hablamos del presupuesto para el año 2025, ¿verdad? Que el gobierno, bueno, ya fue aprobado, correcto, o sea, el presupuesto fue aprobado y que en esta ocasión estamos hablando de 1.681.728 millones de pesos. Usted dice que es el peor, estuve leyendo que usted dice que es el peor en décadas, peor presupuesto en décadas. ¿Por qué usted hace esa afirmación? Tan severa. Severa, tan. Bueno, Juan, porque fíjate, ¿cuál es la finalidad de un presupuesto público? En cualquier país del mundo, pero especialmente en los países emergentes, en las economías en vías de desarrollo. Bueno, que el gasto público sea una variable que tenga un efecto multiplicador en la economía, que contribuya a la expansión económica, que contribuya a la redistribución del gasto, que beneficia a su vez a los sectores de menores ingresos. ¿Y cómo se puede lograr eso en un país como el nuestro? Bueno, no degradando el gasto de capital. Que apenas un 12% está proyectado. Un 12%, y si antes era 14, 15% y ahora es 12%, ¿qué significa eso? Que el gobierno tendrá menos recursos para gastar en inversión pública, lo que los dominicanos conocemos como construcciones. El gobierno está construyendo mucho, es una expresión, o el gobierno está construyendo poco, es otra expresión. El impacto que tiene toda la economía. O el gobierno está lento en la construcción. Bueno, la razón por la cual el gobierno construye menos y está lento en la construcción, y una obra que iba a durar en construcción, digamos, 2 años, dura más de 4 años, la razón es porque el gobierno cada vez más destina menos recursos, menos montos del gasto público a gasto de capital, es decir, a inversión pública. Por eso digo, esa es la primera razón que soporta la aseveración mía de que este es el peor presupuesto en décadas. Yo diría más que en décadas, en la historia. Porque que me señalen a mí cuál de los presupuestos de la historia de las finanzas públicas dominicanas, al menos moderna, estuvo por debajo del 12%, incluso en el 13%. Nunca. Por otro lado, también un poco para darle más robustez al argumento de que este es el peor presupuesto que se ha presentado y aprobado en la República Dominicana, el del año 2025, el gasto social. Mira, ¿en cuánto estuvo el gasto social en los tiempos de prepandémico, 2019 hacia atrás? Año de normalidad económica, porque el 2020, 2021, bueno, no lo vamos a evaluar, porque uno puede explicarlo de mil maneras, que la variable COVID incide negativamente. Bueno, que en el pasado, pre-COVID, prepandemia, el gasto social llegó hasta un 47%. Exacto. ¿Y en cuánto está ahora? ¿Y en cuánto estará para el año 2025? 44%. ¿Qué significa eso? Una degradación también en la dotación de recursos. ¿Para quiénes? A favor de los pobres. Ha disminuido el gasto, va a disminuir el gasto social, el que se destina a favor de los pobres. Por lo tanto, ese es otro argumento que me dice a mí, ciertamente este es el peor de los presupuestos que se ha formulado y aprobado en una gestión gubernamental.
los pobres nada tienen que esperar nuevo y bueno para el año 2025, a partir de este dato que estoy ofreciendo. El sector construcción tampoco puede esperar nada ni bueno ni nuevo para el año 2025, porque hay menos dotación de recursos públicos para el gasto de capital. Por lo tanto, yo preveo que ante una variable tan importante como es el gasto de capital, que sirve para motorizar la economía en cualquier país como el nuestro, el hecho de que se reduzca esa posibilidad de aumentar el gasto público de capital y motorizar la economía, ¿qué señales puede estar enviando a los sectores de la construcción o al sector construcción privado? Bueno, el gobierno va a gastar menos, pues déjame yo ser más cauto, porque el gobierno va a tener menos inversión pública, menos construcciones. Y usted sabe que una construcción, digamos una carretera, un puente, un elevado, etcétera, aumenta la conexión interna del país, fortalece el mercado interno y eso genera economía externa. Y esa economía externa, ¿cuál es? Bueno, la que se deriva de nuevas inversiones en el sector privado cuando el sector público aumenta la inversión. De ahí que yo no tengo mucha expectativa de que la economía pueda crecer en 4.75%, como han estimado las autoridades para el año 2025. Yo preferiría reestimarla hacia la baja y podría estar entre 4.5 y 4.4 para el año 2025. ¿Y cómo usted ve el optimismo del gobierno que habla de erradicar el hambre en el país? Reconoce, ¿verdad?, que hay un segmento de la población, los más pobres, o un segmento de la población que pasa hambre, ¿no? Una parte importante. Erradicar el hambre hacia el año 2028, que la clase media crezca, la clase media creo que de un 40 o 50%, y se traza una serie de metas a cumplir en ese periodo con la situación que usted está describiendo. Como decía don Juan Bosch, es una expresión hueca. Esta la de decir que para el año 2028 se iba a erradicar el hambre en la República Dominicana. Y es hueca porque como anuncio, bueno, bonito y positivo, como anuncio, pero los gobiernos están para hacer más que para anunciar. Porque si usted anuncia que va a reducir la pobreza, el hambre a cero, para usted reducir el hambre a cero, ¿qué tiene que hacer a favor de la población más vulnerable, de los más pobres, que son los que tienen menos posibilidades de comer? Bueno, tiene que hacer dos cosas. La número uno, garantizarle la autosuficiencia alimentaria. ¿Y cómo se le garantiza la autosuficiencia alimentaria a un país? Bueno, haciendo que los de más bajos ingresos que están en las zonas rurales y en los barrios marginados logren insertarse en el mercado laboral o logren desarrollar unidades económicas productivas, en el caso de los campesinos. ¿Y cómo se hace eso? A través de programas que fomenten la producción. Y escuche y vea usted. Usted leyó en los medios de comunicación tradicionales que el gobierno anunció algún programa en esa dirección de promover la autosuficiencia alimentaria y de fomentar a través de fondos públicos el apoyo a los sectores productivos de esas clases marginadas de la sociedad dominicana. Pues no lo escuchó. Ya. De ahí que para usted lograr lo del hambre cero, tiene que tener obviamente esos dos componentes que le acabé de señalar. Por eso es que un discurso vacío. Mire, con su anuncia de nuevo, hacemos ya nuestra segunda pausa y venimos con la parte final de Visión Integral. Quédese ahí porque seguimos con Ivanhoe ONG Cortiñas.